naciones que tuvieron una respuesta que si no fue inmediata, por lo menos fue consciente y que veló en todo sentido por la salud de sus habitantes como un tema de seguridad nacional, generando el cierre de fronteras, fomentando la cero convivencia o la sana distancia a través de operativos con las fuerzas civiles, con las fuerzas armadas, y impidiendo que hubiera contacto o que hubiera paseos por la calle que pudieran propagar más rápidamente la enfermedad, y también para preservar el orden público. De hecho, por ejemplo, en España, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto, una especie de ley con medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del COVID. En la Unión Europea lo tomaron muy en serio, y el Consejo Europeo, todos los representantes de los países que integran la Unidad Europea, abordaron, entre otros muchos asuntos, la prioridad de limitar la propagación del virus, garantizar un suministro de equipos médicos, promover la investigación para lograr una vacuna, acciones para disminuir el impacto socioeconómico y ofrecer una solución a los ciudadanos de la Unidad Europea que estaban, pues, que se habían quedado en otro país por cuestiones de la propia pandemia. Perdón, no es COVID, es la resequedad de la garganta. En Francia, por ejemplo, se impuso un dispositivo de confinamiento en todo el territorio por un periodo de 15 días, y lo estamos viendo ahora en la mayoría de los países, en casi todos los países de América Latina. Inclusive organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados tomaron la decisión de suspender las salidas de reasentamientos para refugiados por la consecuencia de estas restricciones de migración que impusieron distintos países, y además por la cancelación de vuelos y la carencia de transporte aéreo en el ámbito internacional. En México, pues hubo que atender la contingencia, pero hubo ciertas decisiones que no fueron las adecuadas en su momento. En primer término, tenemos que entender que la salud del presidente de la República es un asunto de seguridad nacional, no es un asunto personal, ¿sí? Pero no se podría seguir ya minimizándola a capricho de una persona que está tan acostumbrada a hacer campaña, pero que ya no debe hacer campaña, y mucho menos ocupando la primera magistratura del país. Ignorando o haciendo lo contrario de las recomendaciones que emitía el propio vocero para esta contingencia, y inclusive fomentando que la población, recordarán que había que salir a comer a las fondas y a generar economía por ahí, que hasta alguna actriz le reclamó. Pero hay que observar tres factores fundamentales. El presidente de la República está en el rango de la población cuya condición etaria, es decir, por su edad y su calidad física, por la hipertensión que tiene, lo hacen vulnerable por per se, pues, ¿sí? No es una persona, representa a uno de los poderes de la Unión, ¿sí? Es decir, no es si quiere conservar su salud. De hecho, existía un centro hospitalario del Estado Mayor Presidencial para este tipo de funciones. Y la más importante, que nos debe de poner el ejemplo a todos los ciudadanos. Pero bueno, además, no se puede, cuando estamos en un estado de contingencia mundial, estar polarizando a la ciudadanía a través de anuncios y de discursos contradictorios por un lado y confrontantes por otro, ¿sí? Yo creo que debe ser al contrario, que es en situaciones de crisis donde debe prevalecer el liderazgo de un estadista, y ese mismo liderazgo que perdió claramente, por lo menos con 20 estados de la República, por la incongruencia comunicacional que se fue dando en el Palacio Nacional, con giros tan bruscos como lo hemos estado viendo en últimas fechas, tanto en el discurso del presidente como en el subsecretario de Salud. Inclusive hubo alcaldes y gobernadores que, a pesar de ello, anticiparon sus medidas de mitigación por la falta de por la falta de ese liderazgo que había en la administración central. Autoridades estatales también han implantado ya
en los últimos 15 días medidas extremas para mitigar la propagación del COVID-19, como el toque de queda en algunos estados, la suspensión de bebidas alcohólicas, que no sé qué tiene que ver. Y estas medidas se suman a las de distanciamiento social, a la suspensión de actividades no esenciales que estableció la Secretaría de Salud Federal, ¿no? Como ejemplo está Baja California, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Guerrero. Tanto gobernadores amigos como adversarios han puesto de manifiesto la falta de respuesta con comentarios como están cayendo como moscas, o del avionzote que llegó de China no me han mandado nada, o simplemente consideran la oportunidad que está dando para salir del pacto fiscal, para así poder mantener una economía más o menos estable en cada una de sus entidades federativas. Y esto está muy bien, sin embargo, en muchos municipios del país todavía hay presidentes, alcaldes, que no entienden la gravedad del problema y, por ejemplo, siguen teniendo personal administrativo trabajando en oficinas cuando las actividades sustantivas que tienen que estar en la calle, que se realizan con personal que tiene que estar en la calle, son precisamente con puro personal operativo, ¿sí? En otro sentido, el COVID-19 va a provocar una crisis social y política no solo en México, sino en todo el mundo. Si la situación en México ya era delicada por la inseguridad y la incertidumbre que ha generado el nuevo gobierno por sus políticas sociales y económicas, a partir de la crisis que está siendo provocada por el virus, se dibujan escenarios que no son en lo más mínimo estimulantes respecto a las condiciones económicas, sociales y políticas. Decía hace un momento que no se debe politizar la pandemia. Hay que privilegiar ahorita la cooperación, el diálogo, la suma de voluntades, y en lugar de estar buscando a quién echarle la culpa o definir qué sector económico de la población se contagia o no, hay que coadyuvar desde la trinchera que nos corresponde, como siempre lo hemos manejado varios de mis compañeros y yo en los diversos foros en los que participamos, para salir adelante en este problema tan grave que nos está quejando no solo a México, sino a todo el mundo. Ahora bien, mencioné que el Estado tiene la obligación de garantizar la estabilidad y la paz en toda la República. Esto quiere decir que la pandemia debió tratarse como un tema de seguridad nacional desde el principio. México, igual que muchos otros países, no cuenta con la estructura hospitalaria ni clínica para enfrentar epidemias y mucho menos una pandemia. Y esta condición puede generar consecuencias que provoquen riesgos a la estabilidad social. Pueden surgir protestas sociales que lleven a la ruptura del orden institucional, pérdida de gobernabilidad, como ya está pasando, dependiendo de la magnitud y la duración de la pandemia también, pero básicamente hasta que la población ya no aguante la presión del hambre o de las deudas y la percepción de que el gobierno está actuando adecuadamente o no ante una situación tan delicada como la que vivimos. Pero si el Estado no cumple con esta obligación que tiene de cuidar la seguridad, de mantener la paz, de aplicar el Estado de Derecho, de mantener la gobernabilidad, y no da una respuesta sensata, como lo hemos estado viendo, a la crisis económica, la política y la social, es posible que esto genere un descontento social y devenga un problema de muy grandes dimensiones, ¿sí? Del 23 de marzo al 6 de abril, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, reportó 53 saqueos en algunos puntos del país. Todavía estos podrían llevarse a actos vandálicos. Sin embargo, el desabasto, el desempleo y la consecuente falta de alimentos para grandes sectores de la población, sumado al malestar y frustración tanto de médicos como de pacientes o como de familiares de estos médicos y pacientes, pueden ser un índice detonador de inestabilidad social y política que puedan hacer más rápidos estos movimientos con estas características de problemática social, como ya se ha visto en algunos hospitales de Baja California y de Puebla, aunado a las agresiones que hemos estado viendo todos en redes sociales y en las noticias al personal que integra el sector salud. Y esto es porque a pesar de la gran cantidad de información a través de las redes sociales electrónicas y de medios masivos de comunicación, el pánico social ya está empezando. Las reacciones de la población en las próximas semanas pueden volverse más graves
y van a empezar a exigir soluciones inmediatas y muy radicales para contrarrestar el virus y sobre todo para que se reactive la economía. No sé si han visto algún video de un empresario de Hermosillo que llorando les dice a sus trabajadores que pues, es la última vez que les puede pagar en este momento y les da a escoger, hace una consulta a mano alzada de que si quieren que pague los impuestos o que les entregue el dinero a ellos, ¿no? Cosas así que hemos estado viendo a través de las redes sociales pueden detonar en un problema mucho más grave de lo que ya lo estamos padeciendo en México. Debimos prepararnos de una manera seria para poder ver la vida cotidiana y no lo hicimos. Hicimos caso omiso y costará mucho reactivar la vida nacional con las fábricas cerradas, con hospitales saturados, con pequeños negocios quebrados o al borde del colapso y sin duda alguna la violencia que va a generar esta crisis económica. Por ejemplo, Rusia muy atinadamente y con un liderazgo muy firme cerró sus fronteras, realizó un confinamiento forzoso, pero muy exitoso, y pasó libremente por los meses por los primeros meses de esta pandemia. Había un video por ahí también en redes sociales que decían que el presidente Putin comentaba que si preferían pasar 15 días adentro de su casa o 5 años en prisión. Esto quiere decir que él privilegió los intereses nacionales, que son la razón principal de la seguridad nacional, por encima de intereses partidistas, políticos, particulares o personalísimos o de culto propio, ¿no? Además, hay un aspecto de peligro mayor, por ejemplo, se presenta en los centros de reinserción social, de readaptación social, las cárceles, cuya gran mayoría padece de una muy alta sobrepoblación y condiciones de muy poca higiene, de un alto hacinamiento. Y menciono este ejemplo porque es muy necesario tomarlo en consideración. ¿Qué pasará cuando el índice de mortandad dentro de las cárceles aumente debido a su muy pobre sistema sanitario que hay dentro de los penales? ¿Sí? Esto también puede desencadenar problemas sociales de un impacto considerable. En algunos casos se había mencionado ya que estaban pensando en liberar algunos presos para disminuir el confinamiento que tenían dentro de las prisiones, ¿sí? Y a ello hay que sumar las condiciones de inseguridad en las que está el país, ¿no? Esto es consecuencia de una estrategia muy errática que se ha llevado prácticamente desde inicios del siglo XXI, ¿no? Quizá por la misma conciencia social de un muy grande sector de la población, por el aislamiento público, los índices delictivos puedan disminuir de una manera muy considerable, pero sigue latente en los cárteles y las demás organizaciones criminales, que también tienen que buscar nuevos medios de subsistencia, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver, un efecto cucaracha. Además, hay unos apoyos que se llaman FAST y Fortasec, que es Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública y Fortalecimiento de la Seguridad, que cuando menos el año pasado era de 11,000 millones de pesos para comprar equipo, para capacitar policías. Había un tema de, no era para los 2,400 y cacho municipios, es para 260 municipios que tienen el índice de delincuencia más alto, los índices de inseguridad más altos. Entonces, este fondo de 11,000 millones de pesos está siendo reorientado dentro de los esquemas de operación que tienen, pero para comprar tapabocas, para comprar guantes, para proteger sí al policía, pero no para combatir la inseguridad ni para disminuir los índices delincuenciales, ¿sí? Otra consideración de la seguridad nacional es que debe de existir una cadena de suministro con todas las medidas de protección sanitaria y que esto nos permita no interrumpir el abasto de insumos en las ciudades, principalmente en aquellas que por su naturaleza están literalmente paradas en su actividad, como pueden ser las que están ubicadas en la Ribera Maya o en la costa del Pacífico, o aquellas con corredores industriales de una relevancia importante, como
como Guanajuato, como Puebla, como Querétaro, ¿sí? Y esta parte económica va a generar efectos en el mediano y el largo plazo, como la quiebra de empresas, la reducción de la inversión privada, un menor crecimiento económico, menor integración en cadenas de valor, deterioro de las capacidades productivas y del capital humano. Y a corto plazo vamos a empezar, y ya estamos viendo, de hecho, un mayor índice de desempleo, salarios reducidos e ingresos, incluidos los que trabajamos en la administración pública, un aumento de la pobreza y aumento de la pobreza extrema, y los sistemas de salud con mayores costos, con fragmentación y con desigualdades de acceso. Hasta por ahí había un político de un estado sureño que no lo quisieron atender y le escupió a los médicos y se armó un show mediático interesante. Pero como esta contingencia, que no sé por qué no le quieren llamar que es un desastre ya, y considerarlo como tal, se da la oportunidad, se tiene ya la oportunidad para hacer la gestión que nos permita llegar a la reducción del riesgo de desastre, ¿no? De reducir los impactos que va a causar este desastre, tanto en el aspecto económico como en el aspecto de salud. Y hacer gestión, porque ya hemos visto que cuando menos ya están incorporando a otros sectores para poder combatir principalmente la parte de la salud pública, combatir el virus, y no se ha visto aún que haya para reactivar la economía. Por eso quiero mencionar esto aquí, que las Fuerzas Armadas ya se han incorporado al combate al virus, porque aparte de que así está establecido en sus leyes orgánicas, están ellos obligados a participar en las operaciones del manejo de la contingencia, ¿sí? Se suman a este combate con todos los recursos que tienen los servicios de sanidad naval y sanidad militar, más los que disponga el alto mando de cada institución para que este apoyo se dé de una mejor manera. Les comentaba que la suma de estas operaciones es obvia por el alto grado que tienen en su preparación, en la disciplina, en la organización, pero sobre todo en la capacidad que tienen habituada en la Armada, en el Ejército y en la Fuerza Aérea para trabajar en situaciones de crisis y de emergencia, ¿sí? Estas dos instituciones cuentan con sus propios centros de formación de médicos, la Escuela Médico Naval y la Escuela Médico Militar, y ambas escuelas tienen reconocimiento internacional y muchos de sus egresados con estudios en manejo epidemiológico muy acertado y muy adecuado. Esto evidentemente no quiere decir que los integrantes del Sistema Nacional de Salud no participen responsablemente en las labores que les corresponde hacer. De hecho, pues son la cabeza de sector en esta gestión de la contingencia. Sin embargo, lo que se está haciendo es que una parte importante de la logística de este gran operativo nacional es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Inclusive hemos visto ahí en algunas noticias que ya los hospitales, algunos o muchos hospitales militares están convirtiéndose para poder ya recibir pacientes civiles y darles el tratamiento adecuado para combatirle el COVID-19, ¿no? Por ahí yo quiero dejar en claro que no es que se haya preparado un plan DN3 para la contingencia, eso es lo más alejado de la realidad. Los planes Marina y DN3C de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional respectivamente son de carácter permanente de apoyo a la población civil en casos y zonas de desastre que se adecúan dependiendo del tipo de contingencia en sus distintas fases de prevención, auxilio, recuperación, con recursos humanos, materiales y financieros que, como siempre, ponen al servicio de la población. Y bueno, no me cansaré yo de decir que indudablemente estas dos instituciones son pues, los pilares que sostienen todavía a este país. Pero así como las Fuerzas Armadas, las demás dependencias, de la administración pública en los tres órdenes de gobierno y los distintos sectores de la sociedad, el privado, el público, el académico, nos tenemos que sumar para gestionar el riesgo, ¿no? Estamos ya en la parte de hacer gestión reactiva. No hubo conciencia para prepararnos y mucho menos para hacer gestión correctiva. Hay que generar
todavía programas para que no falten recursos a la población, hay que acondicionar espacios para atención de enfermos y que se permita seguir con la cotidianidad de los servicios públicos, internet, luz, agua, gas, ¿sí? Implantar programas de educación, programas de formación a distancia y muchas otras actividades que se pueden generar. Necesitamos generar gobernanza para gestionar el riesgo y que esto impacte positivamente en la seguridad nacional. ¿Sí? No es posible ya estar improvisando como pues, desafortunadamente se ha hecho hasta el día de hoy. ¿Sí? Aquí en este contexto es importante que cada uno de estos actores desarrolle sus funciones en el sector que le competa. Por ejemplo, el sector salud, pues establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas del sector para la atención de enfermos. Hemos visto, por ejemplo, ahora que se convirtió una parte del centro Banamex para la atención de pacientes. También tendrá que promover la producción de medicamentos y de material médico, que le llaman de la canasta básica, de enfermedades crónicas con la industria nacional que la pararon. Y esto generó un desabasto y el mismo que se genera por la propia contingencia en el aspecto nacional y en el aspecto global, ¿no? Y todo esto lo tienen que hacer ya, porque ¿qué va a pasar con una señora que vaya a dar a luz mañana o hace media hora o al ratito? O un niño que le dé apendicitis, o una persona de cualquier condición etaria que le dé un infarto en este momento. Todo el mundo está enfocado en el COVID-19, pero tenemos que seguir con parte de la vida normal, de la vida cotidiana que se vive en cada uno de los sectores. En el sector social, por ejemplo, hay que asignar responsabilidades claras a las organizaciones civiles, a los empresarios, a las instituciones educativas, religiosas, y a los medios de comunicación, por supuesto, para poder saber cómo atender la crisis de una manera coordinada, ¿no? Vimos lo que no se hizo en el caso del sector económico y financiero, que no se aplicó un plan de emergencia económica que incluyera gasto en inversión, que incluyera reducción del gasto corriente gubernamental, al contrario, que hubiera incentivos fiscales para medianas y pequeñas empresas, establecer un plan de estabilización de empleos y salarios en las empresas que se pudieron ver afectadas por la recesión y generar un endeudamiento pues moderado, ¿no? Al contrario, les comentaba del empresario de Hermosillo que se puso a llorar con sus trabajadores. En los aspectos de la política interior, pues apoyar a los estados, a los municipios, porque ellos son la primera línea también de contención en los servicios de salud. Establecer seriamente, al igual que otros países, una buena coordinación en caso de restricciones de movilidad y de uso de instalaciones con centros de atención médica. Algunos de ustedes han salido a hacer las compras y han sido los designados en su casa o por su condición de que les interesa la gestión de riesgos, pues también son inmunes, pues han salido a hacer las compras y en algunas tiendas, en la mayoría de las tiendas, están las marcas ya de distancia social, en algunos supermercados pues hacen cola para poder ingresar y hay un número determinado de personas de clientes que pueden estar al interior, es decir, toda esta coordinación que se tiene que hacer entre el gobierno federal, local o municipal o de las alcaldías con la sociedad para que se cumplan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Seguramente ustedes vieron por WhatsApp o por Facebook los 5 puntos del COVID que está circulando desde ayer, que sí pero no salgas, que ya va a empezar pero no, que sí sirve el cubrebocas pero no. Esa incongruencia comunicacional que comentaba yo hace algún momento, pues genera que la población no tenga la certeza, en primer lugar, de saber que el liderazgo está siendo adecuado para el manejo de la pandemia. Y dos, si se asoman a las ventanas y ven gente caminando en la calle, quiere decir que no está funcionando las medidas preventivas o de contención que está proponiendo la propia federación. Es decir, sale en un video
diciendo quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, pero dice no te quedes en casa tanto, ¿sabes? Es a lo que me refiero con la incongruencia comunicacional que afecta a esta gestión, porque uno como ciudadano, pues no sabes qué hacer en determinado momento, no porque no lo quieras hacer, sino porque no sabes cuál es la actuación correcta, ¿sí? Y esto se ve reflejado no solamente en los aspectos de la conducta de la población para la pandemia, sino sobre todo en las dependencias que integran los sectores que deben de estar respondiendo con mucha seriedad a este grave problema, ¿no? Vamos a asumir ya que la pandemia, ya sabemos que la pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o ataca a casi todos los individuos de una localidad o región, según la OMC, pero esto además de generar un problema de seguridad nacional, se escala ya a niveles de seguridad regional, de seguridad hemisférica y de seguridad internacional. Con esto quiero decir que el mundo entero está cruzando por una crisis que no se esperaba. Alguien hace como 5 años hablaba de que había que estar preparados para una situación muy similar a la que estamos viviendo, que iba a tener graves consecuencias sociales, económicas y políticas. Es muy posible que con esta irrupción que ha dado el virus, sea necesario reorganizar muchas cosas, muchos entes, y que nos tengamos que adecuar, quieran o no quieran los de la 4T, a esta nueva forma de la economía, ¿no? Muchos países van a privilegiar, como Alemania, el nacionalismo para reactivar su economía. En Alemania no hay Walmart, ¿sí? Todo es a través de supermercados, de empresas locales, ¿no? Esto es una muy buena práctica, es inclusiva y acorde a las necesidades de los países, sobre todo en vías de desarrollo. Pero lo que quiero decir es que no hemos aprendido la lección que nos ha dado la historia, pues con la peste negra, con la sífilis, con la viruela, con la gripe española, inclusive con el VIH, con el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? La globalización ahora va a tener que contemplar muchos esquemas de seguridad muy multidimensional, de seguridad alimentaria, de seguridad pública, de seguridad en la educación, de seguridad hídrica, y va a tener que adoptar muy enfáticamente las medidas de gestión del riesgo de desastre para que se pueda evitar en lo posible que otro enemigo invisible como esta nos esté atacando tan agresivamente a la humanidad, ¿no? Muy probablemente se pueda desarrollar un nuevo modelo económico que vaya a arrastrar un nuevo modelo político y no un nuevo modelo social, y que surja esto después de la contingencia, contemplando, insisto, medidas de reducción del riesgo de desastre y que pues potencie que los países y las diferentes regiones sí estén preparados, verdaderamente preparados ante situaciones similares a esta, como la de la pandemia, con sistemas de salud muy fortalecidos, serios y que sean capaces de generar una red global de salud, ¿no? Me trajeron serenata. Como toda crisis, seguramente esto provocará cambios importantes, lo mencionábamos, y también en México, ¿no? Tanto políticos como en las cadenas de producción, en la seguridad nacional y regional, y esto provocará que actuemos muy seriamente bajo esquemas de gobernanza, con una participación activa, incluyente, que esté frente a los riesgos que enfrentamos como humanidad. Pero pues vamos al comienzo de la crisis, hay que tener un poco de paciencia y esperar a ver cómo se van dando las cosas. Lo que tuvo que haber hecho, lo que se tuvo que haber hecho en México es establecer una suerte de economía de guerra. ¿Y qué es la economía de guerra? A grandes rasgos, la economía de guerra es que cuando se atraviesa una situación económica delicada, se necesitan reducir los gastos al máximo y hay que sacar un mayor partido de lo que se adquiere. Y que la industria sea convertida para combatir la situación por la que estamos atravesando. Seguramente los que les gustan los coches sabrán que del
40, 42 al 46, no hay modelos de automóviles americanos, porque durante los años de la guerra, a pesar de que entró en el 41 Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, toda la industria estaba volcada a producir artículos de guerra, aviones, motores, vehículos, armamento, alimentos, todo para que las Fuerzas Armadas no les faltara nada en los momentos a donde se iba a combatir, ¿no? Inclusive se generaba o se genera en estos momentos de economía de la guerra empleos para poder soportar el impacto que va a tener dentro de de la materia prima y de los insumos que vaya generando esta parte económica. Por ejemplo, el gobernador de Nuevo León en estos momentos está generando que algunos penales del estado estén haciendo cubrebocas, ¿sí? Y esto es parte de lo que se tiene que ver en la economía de guerra. Si no hay ventiladores, pues ya hubieran puesto a diseñar al IPN y a la Universidad Nacional o a todas las universidades, al sector académico, para hablar de la gobernanza, ventiladores con un costo menor a los que se pueden comprar para que se puedan habilitar más hospitales, ¿no? Proveer con lo que se tiene dentro del país, o sea, ser autosustentables, pero para combatir el tema que nos está ocupando ahora, ¿no? Esto, por ejemplo, un ejemplo de la economía de guerra es lo que pasó en Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial también. Obviamente, Alemania los tenía controladísimos ahí en el Canal de la Mancha y no recibían muchos insumos. Recordemos que Gran Bretaña es una isla, ¿no? Este bloqueo, pues, nos obligó a esforzarse para producir la máxima cantidad posible de alimentos en el mismo suelo británico para abastecer no solamente a su población, sino a las tropas, ¿no? O el otro ejemplo de la economía de guerra es las cartillas de racionamiento que se dio en la España después de la guerra civil, ¿no? Pero hay muchas estrategias que se pueden adoptar para que se mantenga la cadena de suministro que mencionábamos hace un momento, que nos permita mantener los esquemas de alimentación, los esquemas de proveer los servicios a los que estamos habituados. Agua, luz, comunicaciones, los propios medios de comunicación por medio de la televisión, en fin, todo eso debe de estar contemplado en un esquema de economía de guerra. El problema que está afectando a la seguridad de la nación, al proyecto que tenemos de nación, es que no se contempla, no se ha contemplado. Y no solamente es para atender una pandemia o atender una situación bélica, es para cualquier desastre. Y el tema es que esto lo vivimos cada año. En este momento estamos hablando de un desastre de carácter sanitario ecológico, pero cada año hay incendios forestales, cada año hay impacto de fenómenos hidrometeorológicos, está latente los fenómenos geológicos con los volcanes que tenemos activos. Y para qué les comento de los temblores, ¿no? Ayer simplemente que tembló en el Caribe bastante fuertecito. Es decir, retomando el tema, la producción industrial de un país con un buen esquema de economía para la guerra tiene que adaptarse a las demandas del conflicto que estamos viviendo, en este caso de la pandemia. Orientar los esfuerzos para producir exactamente lo que necesitamos para afrontarlo, como lo están haciendo ahorita en Nuevo León, ¿sí? Yo veo una carencia de liderazgo total, mi posición personalísima, una carencia de liderazgo total y que está arrastrando a las demás instituciones a que pues no hagan lo que justamente tienen que hacer, ¿no? Como les comentaba del gobernador del Bronco, estas personas están haciendo
si mal no recuerdo, es 1 millón de piezas de cubrebocas en las cárceles, y esto va a mitigar la carencia que hay en todo el país de estos insumos que son fundamentales para el personal de salud y para el personal que tiene que atender actividades sustantivas como ellos mismos lo ordenaron, ¿no? Obviamente se supone que lo están haciendo bajo un estricto proceso de higiene, y cada interno se lava las manos y se pone gel y para poder empezar a trabajarlos, etcétera. Pero es ahí lo que mencionaba de la economía de guerra, utilizar los insumos que tenemos para producir los insumos que necesitamos, ¿no? En otro sentido, quiero preguntar, ¿qué pasa si durante esta crisis hay un temblor o una erupción volcánica o impacta un huracán? Ahora ya estamos a poco tiempo de que inicien la temporada de huracanes, el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Océano Atlántico. ¿Qué va a pasar si impacta un huracán? Aunque no impacte un huracán, ¿qué va a pasar cuando se presenten lluvias importantes en el país? ¿Sí? Aparte de que esto es independiente, general, totalmente independiente de que la Conagua acaba de generar una alerta por una sequía severa, ¿no? Esto es, en este caso, es muy diferente, a pesar de que pasa cada año, como lo mencionaba hace ratito, es diferente porque estamos en una contingencia sanitaria importante, ¿no? Creo que si no fue hoy, es que ya no creo en nada de las noticias ni en lo que veo en las redes sociales. No sé, habían determinado que la fase 3 iba a empezar para el 6 de mayo y hoy resulta que empezó hoy en la mañana. No tengo el dato exacto, pero de cualquier manera, la temporada de lluvias y huracanes va a coincidir con la fase 3 o la 4, la 5, las que sean, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer cuando haya una inundación? Cuando se tenga que trasladar la población a un albergue y se tenga que concentrar pues 50, 60, 100 personas en el salón de usos múltiples de un municipio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Les vamos a marcar un cuadrito? ¿Los vamos a poner en cajones? ¿Los vamos a encerrar en un jaulas? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto se va a convertir en un foco de contagio bastante importante en las comunidades que normalmente ocupan estas actividades, ¿sí? Y no se les va a poder dar la opción de decidir a estas personas si arriesgarse un contagio o sobrellevar la inundación en su casa con el riesgo de que el río, la avenida del río se lleve su casa, ¿no? Aquí todavía hay que contemplar la cantidad de recursos humanos que se tendrán que desplazar, además de los recursos que tendríamos que utilizar para la limpieza y la alimentación que se requieren durante una emergencia resultado de un fenómeno hidrometeorológico, ¿no? Estos van a estar limitados en comparación con el año pasado, con cualquier año que no hayamos tenido una pandemia, ¿sí? Para esto ya el Sistema Nacional de Protección Civil ya tendría que haber emitido estrategias claras respecto a la atención de la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Para que, más allá de que la gente que está estresada o con miedo con la pandemia, pues podríamos identificar las mejores prácticas de autoprotección ante estos eventos, ¿no? Y pues ya para concluir, hay dos preguntas que quisiera yo manejar que tengo aquí. ¿Están preparados y están siguiendo todas las recomendaciones y las medidas de prevención y contención que ha marcado la Organización Mundial de la Salud? ¿Sí lo estamos haciendo? ¿Están contemplando qué va a pasar en sus hogares, es decir, con sus familias, en caso de un encadenamiento? Es decir, ¿tienen su plan familiar de protección civil? ¿Tienen su plan de contingencia? ¿Tienen ya pensado qué es lo que van a hacer nosotros, todos nosotros, los que estamos aquí conviviendo virtualmente? Somos profesionales de la seguridad, de la gestión de riesgo, de la protección civil. Lo tenemos, sabemos qué va a pasar, sabemos qué es lo que tengamos que hacer nosotros para con nuestras familias, porque la mayoría de las veces que hay una emergencia, un desastre, nosotros tenemos que salir a atenderlo y nuestras familias se quedan.
las vamos a dejar seguras, ¿sí? Esta es a manera de reflexión porque parte de la gobernanza es que cada quien actúe bajo su trinchera para hacer una buena gestión del riesgo de desastre y que esto impacte positivamente en la seguridad de la nación, independientemente, por no decir, a pesar del liderazgo que tenemos ahora en el país. Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, maestro, por lo más interesante el tema. Tenemos una importante cantidad de preguntas que tiene por aquí el público. Voy a estar compartiendo ahorita las preguntas en la pantalla para que las tenga ahí disponibles. Al menos son como 15, algunas son de explicación larga para que más o menos se estime el tiempo de la respuesta de esta. Nos dice Jorge Sex, ¿se prevé en el horizonte un desabasto de alimentos? Yo creo que sí lo deberían de tener previsto, porque si están cerrados los centros de producción, si los centros de los que, no sé, enlatan chícharos o granos de lote o atún estarán cerrados, estarán trabajando con disminución del personal, seguramente va a haber un desabasto de alimentos. ¿Y qué es lo que va a generar los problemas sociales que he estado comentando en estos momentos? De acuerdo, nos pregunta por aquí Salgado, dice, la situación de la pandemia es un riesgo y amenaza la seguridad nacional. Ya se convirtió en un riesgo. ¿Es un riesgo o amenaza la seguridad nacional? Sí, 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 totalmente. Ya es un riesgo a la seguridad nacional. ¿Por qué? Por todo lo que va a generar, aquí la podríamos concatenar con la pregunta anterior, lo que va a generar es un desabasto alimenticio para muchas zonas del país. Nada más, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, somos casi 9 millones de personas. Nada más en el territorio de la Ciudad de México. Me parece que en la zona conurbada son cerca de 25 millones de personas. ¿Sí? Hay estados que pues no tendrán mucho problema, pero otros sí van a tener un grave problema en el desabasto de la alimentación. Y esto es un riesgo potencial porque no solamente va a haber el tema de, ay, vamos a hacer un saqueo al Oxxo o al Walmart y nos llevamos televisiones. Ahora sí va a ser por comida, porque la gente realmente tenga hambre, porque no hay cómo comprar, y no hay cómo comprar porque o no hay alimentos o no hay dinero para mantenerlo, o porque pues ya se acabó el de mi casa. Uno en casa come más que cuando uno está trabajando. Sin embargo, cuando esto ya llegue a un límite interesante, pues va a generar problemas sociales de una magnitud bastante considerable que pues van a hacer que exista una pérdida de gobernabilidad, y la pérdida de gobernabilidad, por supuesto, que afecta a la seguridad de la nación. Bueno, impactante por aquí la realidad que estamos viviendo. Nos dice también Fuentes y Medina, dice, ¿podrían las Fuerzas Armadas tomar el control de la gobernabilidad del país y su área de la salud controlar la parte médica? Dios te oiga. Sí, sí podría, pero es un tema bastante delicado de tratar. Pero bueno, en este momento está tomando la parte de la logística de la contingencia, de una contingencia médica. Y sin duda alguna, en donde hay algún tema pues de descontento social, donde haya alguna protesta, alguna manifestación ya más importante, yo creo que sí, las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, se harán los operativos adecuados para el control de esos focos, pero en relación a lo que
tú quieres saber, yo creo que sí, podrían y ojalá lo hicieran. De acuerdo, Luis, gracias. Dice Fari Rodríguez, ¿se ha considerado el periodo de retorno para la atención de las pandemias y epidemias en la infraestructura hospitalaria? No, no lo sé, Fanny, con certeza, pero yo creo que ahorita están más preocupados en atender el tema del COVID que en tener una preparación para situaciones futuras, aunque en algún aspecto internacional ya hay quien predice que va a retornar el virus aproximadamente en noviembre, diciembre. Y se va a convertir en una suerte de influenza H1N1, como lo que vivimos hace 11 años, pero ahorita los responsables de esto están más enfocados en dar una noticia a las 7 de la noche que en atender lo que realmente tendrían que atender. De acuerdo, gracias. Dice, nos pregunta Gonzalo de la Peña, ¿consideras que en caso de que se concatene, que se concatene el fenómeno perturbador con otros, como socios organizativos, hidrometeorológicos, geológicos, etcétera, estaremos en el país preparados para enfrentarlo? No, definitivamente no. Si no estábamos preparados para atender este solito, y normalmente no estamos preparados cada año para cuando se presentan, ahora concatenados, pues va a ser mucho más difícil atenderlos. Y como lo mencionaba hace un momento, no sé, van a meter a la gente a un albergue temporal. Están en los albergues temporales para empezar en condiciones de que de que se activen para atender una contingencia hidrometeorológica. Lo que sí es necesario, sí establecer y preguntar al Sistema Nacional de Protección Civil cuáles son las medidas que va a tomar en conjunto con la población y con los demás sectores para un posible problema de esta magnitud, ¿no? Va a haber, independientemente de la declaración de la sequía, lluvias va a haber inundaciones, va a haber crecidas de río. No quiero ser tan dramático como que va a impactar un huracán o el Popocatépetl va a ser, o el Tacaná va a hacer erupción, ¿no? Pero sí creo que deberíamos estar más preparados para afrontar este tipo de situaciones, pero en relación, yo personalmente, a tu pregunta, creo que no estamos preparados para enfrentarlos al mismo tiempo. Gracias. Dice Jorge Hetz, es sabido que el narcotráfico tiene en los sitios turísticos y en las grandes ciudades sus principales mercados. Al prolongarse la cuarentena, ¿hacia dónde podrían migrar las actividades? Ay, Jorge. Pues imagínate, no sé, tendría que pensar como criminal para poder contestarte esa pregunta, pero no está lejos, no está lejos el pensar que vayan ya quizá casa por casa a pedir derecho de piso de domiciliario, ya no de negocios, ¿no? Pero tampoco quiero dar ideas, Jorge. Pero sí es muy posible que sí tenga que buscar otros medios de subsistencia. No sé cuál sea su capacidad de ahorro, su capacidad financiera, pero seguramente buscarán otro tipo de actividades para seguir manteniendo los ingresos que normalmente tienen. Nos dice por aquí Juan Ramos, dice, la extinción de los fideicomisos que se decretó hace 2 semanas, ¿qué impacto tiene sobre el Fonden y el Profeden? Pues que el Fonden y Profeden, capitán, están edades de prevención o labores, obras que permitan mitigar daños en un riesgo, es decir, construir porque esos fondos ya se dispusieron para otro tipo de programas. Y del Fondo Nacional de Desastres Naturales que era muy bueno, pues también estos fueron destinados
a otros programas, los programas sociales, pues, para que los que no hacen nada sigan sin hacer nada y sigan cobrando la beca. Y el impacto que va a tener es que, por ejemplo, ahorita que estamos en una emergencia nacional, en una contingencia que generó ya un desastre, que está creando muchas pérdidas económicas, este fondo, el Fonden, es pues en principio para la reconstrucción y en otros sentidos, y un poquito después para la reactivación, en su caso de actividades económicas. No contamos ya con él porque está destinado para otras cosas. Y si impacta un fenómeno hidrometeorológico en cualquier parte de los litorales, no vamos a tener dinero con qué generar la reconstrucción, ni dinero para mandar despensas o insumos de limpieza, o quizá ni para movilizar personal, ni recursos materiales para la ayuda. De acuerdo. Nos pregunta por aquí Guille Bravo, ¿qué recomendación se puede dar a la población, más a los condominios, de los cuales existen muchos, en caso de la activación de la alerta sísmica? Hay muchos pacientes en cuarentena domiciliaria. Gracias. Es una pregunta bastante difícil, pero yo creo que por muchas recomendaciones que se emitan, cuando esté temblando, pues la gente va a salir de sus casas, ¿no? Y normalmente si estás en tu casa, pues no andas con tu tapaboca ni con guantes y eso. Y si tienes a alguien que está en cuarentena domiciliaria pero está infectada, pues el riesgo de contagiar a alguien estará muy latente. Yo creo que tendrían que establecer ahorita si en estos condominios ya tienen sus rutas de evacuación y sus puntos de reunión establecidos, pues generar un punto de reunión para personas infectadas y que durante el no corro, no empujo y no grito, pues no tosan y no estornuden y vayan con tapaboca y con todas las medidas sanitarias posibles. Pero si tenemos ahorita miedo por la pandemia, hemos sido testigos cómo mucha gente todavía se traumatiza al escuchar la alerta sísmica y bueno, pues va a dejar el tapabocas y va a dejar lo que traiga puesto por salir a los puntos de reunión, pero sí sería oportuno designar puntos de reunión específicos para personas que puedan tener alguna situación de contagio. Muchas gracias, maestro. Lo dice José Manuel. ¿Cuál es el nombre del Fondo Nacional que se tiene para Plan de Seguridad para los Estados Unidos? Son dos, es el FASP, que es el Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública, y el FORTASE, que es el Fondo el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad Pública, o de Fortalecimiento de la Seguridad. De acuerdo. Nos comenta Mónica, y se nos puede compartir por correo la presentación. Bueno, creo que va a estar publicada, no se va a la presentación, sino más bien es Pero van a publicar la conferencia. Sí, se va a publicar. De acuerdo. Nos dice Luis Eduardo, dice la comunidad de la inteligencia para la seguridad nacional podrán aportar mucho para controlar al virus. Además, la comunidad de la protección civil que podría generar la coordinación intersectorial necesaria. Esta amenaza compleja se está atendiendo de manera sectorial. Dice cómo la Ley de Seguridad Nacional podría incrementar su inteligencia y coordinación para estos otros antagonismos. Mira, como tú sabes, Luis, desde mayo de 2009, la Coordinación de Protección Civil está contemplada como instancia de seguridad nacional. A partir de diciembre del 2018, ya los fenómenos perturbadores están contemplados como amenazas emergentes de acuerdo al glosario de términos de seguridad nacional que tienen el CODENAL y el CESNAP. Ahora lo que se requiere hacer es que sí haya una modificación de la ley y contemple estos fenómenos en su articulado,
para que pueda generar medidas de prevención y de preparación. Y aquí incluir los términos de inteligencia como los que tú muy bien mencionas y planeas eh, en los demás grupos, pero sí tendría que haber una modificación de la ley y aparte algo muy importante, hacer entender que el concepto de seguridad nacional es lo que va a proteger el proyecto de nación. Pero como no tenemos proyecto de nación, no puede haber el concepto concreto de seguridad nacional. Es decir, si no tenemos el qué, no podemos conseguir el cómo. Habría que modificar la ley, Luis. Y es una buena iniciativa para que lo empiece a hacer. Soy nada más yo, no escucho. Ah, es que tienes bloqueado tu micrófono, Daniel. Perdón, discúlpame. Este, Es nada más para que estén despiertos un poquito. Una disculpa, dice Oribe Bomberos, Oscar Rivera Márquez, servidor, dice, ante la puesta en marcha de la fase 3 y la evidente ruptura de los 3 órdenes de gobierno, la falta de mando de la emergencia sanitaria, dice, desde el punto de vista de la seguridad nacional, ¿cómo se garantizará el fin primario del Estado, que garantizar la vida y el respeto de los derechos humanos, así como la atención de los pacientes y la gobernabilidad? mira, Oscar, no sé, pero lo que te puedo decir es que lo que debería de suceder es que se volviera a retomar el liderazgo que tiene que tener la administración central, pero de una manera muy seria. Perdón, es decir, que el es ¿no? Vamos a garantizar la vida de esta manera. No podemos estar, no sé si recuerdas que hace un momento comenté de las 5 puntos que aprendimos del COVID-19, de que sí, pero no, de que sí utilices el tapabocas, pero no es necesario, que sí salgas, pero no salgas, que solo a lo esencial, pero que te quedes en tu casa. Es decir, con esa incongruencia comunicacional, se ha dado todo esto que estás mencionando aquí en tu pregunta, ¿no? Se ha dado una ruptura de los 3 órdenes de gobierno. Hay gobernadores que nada más están esperando qué va a hacer el gobierno federal. Pero el gobierno federal tampoco está haciendo mucho. No solamente basta con adecuar la parte operativa a través de los militares, que seguramente lo harán muy bien, y dejarlos a la buena de Dios. Hay que fortalecer los sistemas de salud en este momento de los 3 órdenes de gobierno. Hay muchos municipios que viven en condiciones miserables, miserables, y no tan lejos de la capital de la República. Inclusive hay comunidades dentro de la Ciudad de México que no tienen las condiciones muy adecuadas para su protección en el amplio sentido del concepto de la palabra. Pero lo que sí se debe hacer es ejercer un liderazgo serio, un liderazgo proactivo y que este liderazgo permita establecer el consenso con sus asesores para resolver de manera muy puntual los problemas que se están generando por esta pandemia. En primer término, el de salud pública y en segundo término, el social y el económico para evitar problemas de ingobernabilidad, para evitar problemas de descontento social. Es decir, que haya un tejido que pueda generar gobernanza, una gobernanza seria y una gobernanza muy orientada a la proactividad para salir de la pandemia, junto con los problemas que está acarreando, que son el económico y el social, evidentemente. Gracias, maestro. Lo dice Gerardo Paredes. ¿Cómo identificar que una pandemia amerita para una economía en guerra? El COVID-19 lo amerita según qué parámetros, contagio, mortalidad. La aceptación económica actual permitiría dar ese giro. ¿Cómo identificar una?
Pues es que la pandemia por sí debe de hacer que generes tu economía de guerra. Es decir, sabes que va a haber desabasto en insumos médicos, bueno, pues produce insumos médicos. Sabes que va a haber desabasto o una ruptura en la cadena de suministro alimentario, bueno, pues asegúrala. Y todo esto bajo el contexto de que con lo que tenemos, hacer lo que necesitamos, ¿sí? No es que se tenga un parámetro para decidir, "Ay, ya a partir del martes 3 de marzo vamos a tener economía de guerra". Esto se está viendo desde que sale una alerta internacional y empiezas a ver con qué cuentas para poder responder no solamente a la pandemia, sino a cualquier desastre. Sabes que va a temblar, ¿cuándo? No, no lo sabes, pero sabes que va a temblar, entonces prepárate para ello. Sabes que va a impactar un huracán, prepárate para ello. Sabemos que se puede generar una pandemia o tendremos que esperar otros 100 años para ver si se genera otra, ¿sí? En cuanto se da una alerta internacional, ya tendrías que estar preparando tus actividades económicas, políticas, sociales, educativas, todas tus organizaciones para trabajar, te insisto mucho, con lo que tenemos, hacer lo que necesitamos. Gracias. Nos dice DJ Bravo, considero que el sector salud y protección sanitaria ante esta situación de desastre epidemiológico tendrán que reordenar sus protocolos preventivos actuales y posteriores, además de las funciones de triage y puesta de mando. Sí, gracias. Bien, ahorita hay algunas preguntas más que no van a estar apareciendo en la presentación como tal, pero les voy a decir aquí, dice, por favor, ok. Conforme al artículo 32 nos dice Héctor Farías, de la Ley General de Protección Civil y el Comité Nacional de Emergencias y Desastres de Protección Civil, es un mecanismo de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia y desastre ocasionados por la presencia de agentes perturbadores que pongan en riesgo a la población y sus bienes. Bueno, me imagino que nos pregunta también. Ley de los Santos dice, estoy afligida porque mi hijo está en Puerto Vallarta trabajando y sé que empieza a haber desabasto en algunas localidades. ¿Algo que quieras comentar, Orlando? Pues eso es justamente lo que tenemos que asegurar, que no haya desabasto. O sea, puede haber desabasto en una tienda determinada, ¿no? En un centro comercial. Pero aquí creo que es muy posible que podamos todos generar la activación de la economía local. Compra en la tienda, no compres en el Oxxo o en las tiendas de conveniencia, compra en la tienda y seguramente va a seguir gente trabajando como lo ha hecho hasta ahora para poder llevar plátano, manzana, bayonesa, latas de atún a las tiendas, ¿no? Yo esto sí lo he visto por donde estoy y pues en todo caso siempre está el- la opción de asegurar las cadenas de suministro. Creo que eso es la parte más importante. Gracias, lo dice por aquí Parvel, respecto a la evolución en los próximos días, que se va a dar a fase 3 de la pandemia en México, y algunas zonas, estados van a entrar más rápido que otros. ¿Qué acciones consideras que se van a establecer en cada uno de los estados para la mitigación? Esto ya como antecedente de la migración a fase 2, en donde todavía en los estados no se tenían los estados de fuerza, tanto recursos humanos como infraestructura y equipamiento médico para la atención de los pacientes, como para el personal de salud. Se me perdió toda la pregunta, La perdóname. pregunta es, ¿qué acciones consideras que se deban ya hacer y establecer en cada uno de los estados para la mitigación? Yo creo que sí debería de generarse ya el toque de queda, así como fue en España y como fue en Italia. Ya hay mucha gente que está infectada y no lo sabe. Por ejemplo, en la Ciudad de México sigue funcionando el metro, ¿sí? Y mucha de la gente que ocupamos el metro o el metrobús, pues no ve redes sociales.
no ve noticias, no lee el periódico, ¿sí? Y hay un desconocimiento muy importante en la población sobre los efectos, sobre la sana distancia y sobre todas las medidas que nada más se han emitido a través de estos medios, ¿no? Tenemos que considerar el tipo de población que es la gran mayoría que existe en el país. Pero además, yo sí considero que haya ya un toque de queda, que podamos contener la fase de contagio, más allá de lo que puedan opinar los expertos en salud, pues hacer lo que nos corresponde y quedarnos en casa. Si no tenemos que salir, pues no salgamos, porque no solamente es que el contagio que llevemos a nuestra casa, ni el colapso que se pueda dar en los hospitales, ¿no? Es que según lo que he leído, pues debe estar de la chingada enfermarse de COVID-19, ¿no? Pero sobre todo, sí seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tomar el ejemplo, como lo hemos visto en muchos retweets, en muchos posts, en muchas partes así, de cómo queremos estar. Tomemos el ejemplo realmente de España y el de Italia, ¿sí? No somos muy diferentes, son latinos, ¿sí? Tomemos el ejemplo de lo que les pasó y tenemos que aprender a aprender de esas experiencias. Bueno, gracias. Oye, Daniel, Sí. Daniel, no acabé, habla Héctor, y más adelante está el complemento de mi pregunta porque va relacionada con lo que mencioné de la ley general, por favor, ¿sí? Está bajito. Ok. Ahorita, para leerlo. O a ver, ingeniero, pregúntele así de una vez por el micrófono. Sí, por favor. La anestesia. ¿Yo? La anestesia, venga. A ver, habla Héctor. Saludos, estimado Arias. Corsario. La pregunta es muy simple. Nada más lo que yo preguntaba era la relación del artículo 32 de la Ley General, en donde se habla de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres. ¿Estamos hablando de un desastre? Claro que sí. ¿Y qué papel ha jugado la Protección Civil como debería ser, según mi punto de vista? ¿El SINAPROC debería estar al frente de esto o no? Era mi pregunta. Tiene reunión, el Comité Nacional de Emergencias está en reunión permanente, me parece, igual que estamos haciendo ahorita nosotros desde casa atendiendo las recomendaciones de la sana distancia. Me parece que el sistema o la Coordinación Nacional de Protección Civil está en la parte de logística, en el tema de conseguir insumos y de acercar los insumos a las demás entidades. Me parece que ese es la actividad que está realizando, pero no se lo digo con certeza, porque la nota nacional siempre durante este tiempo ha sido la del sector salud y no se ha visto algo socializado por parte del sistema nacional, pero tengo la certeza de que algo estará haciendo y me parece que es esa parte por alguna plática o algún comentario que tuve hace unos días. De acuerdo, no sé si quedó esclarecida la pregunta, Héctor. Aquí más abajo dice Héctor Farías, ¿qué puedo decirnos respecto a la intervención de protección civil? Ok. No me parece muy clara la intervención de la coordinación, no es una crítica ni mucho menos, es un punto de vista nada más técnico que yo creo que debería estar coordinando precisamente toda la emergencia. Ese es mi punto de vista, porque siempre se entiende que protección civil es coordinar y la mera verdad siempre hemos visto que pues, no es así. Por eso nada más era mi comentario, ¿vale? Por eso luego me corren. Muy bien, dice por aquí Raquel Santos, qué significativo es esto que comentas. El COVID es un fenómeno sanitario ecológico cuyo escenario actual es un desastre sanitario, ha superado la capacidad de respuesta de la autoridad. Dice, la pregunta es, ¿cuál es la participación de la Coordinación Nacional de Protección Civil en este momento y los recursos del FONDEN
aplican para este escenario? Bueno, pues la participación de la Coordinación Nacional, acabo de comentar que me parece que están haciendo actividades de logística, pero del Fonden, bueno, pues seguramente está ya destinado para otro tipo de programas. Perdón. Dice José Javier Arias, en estos momentos de crisis y riesgo de seguridad nacional, los objetivos coyunturales, Oye, perdón, Alex, deben quedar relegados a un segundo plano. ¿cómo? Dice, repito la pregunta, dice, en estos momentos de crisis y riesgo de seguridad nacional, los objetivos coyunturales deben quedar relegados a un segundo plano. A lo mejor no está muy bien planteada la pregunta, si puedes escribirla más abajo de nuevo, Javier, para volverla a mencionar. Dice, bueno, le había comentado el doctor Farías respecto a la integración de protección civil y el SINAPRO. Dice José Luis Hernández Besa, en tu opinión, ¿cuál es la probabilidad real del control de la pandemia y en qué plazo? ¿El Estado y los ciudadanos estamos en sincronía? ¿El Estado y los ciudadanos estamos qué? ¿En sincronía? No, para nada. Yo acabo de ver que se acaba de extender la cuarentena, ya no es cuarentena, no ya va a ser noventena, hasta finales de mayo. Se suponía que los alumnos empezaban a asistir a la escuela a partir del 6 de mayo, pero yo no creo que esto vaya a ser posible y no creo que se vaya es más, no creo que ni se pueda predecir por la desorganización, por la falta de comunicación, por la falta de interés de todos los sectores. No creo que se puedan predecir los picos en los que se supone que va a haber más contagios y más muertes, que se puedan manejar desde un punto de vista estadístico. Porque, insisto, hay mucha gente que todavía no sabe que esto es real o que esto se debe tratar con una seriedad muy puntual. Yo no creo que se pueda predecir, pero yo creo que estaremos en crisis sanitaria, económica, política, quizá hasta octubre. Y le pido al buen Dios que me equivoque, pero sí, hasta octubre. No que no podamos salir o no que tengamos que estar resguardados o que tenga una etapa tan controlada todos estos meses, pero sí que vamos a empezar a salir por ahí de finales de septiembre u octubre. Gracias, dice José Javier Arias. ¿Deberíamos estar operando en un entorno de economía de guerra? Sí, por supuesto, claro. El hecho de que se llame economía de guerra no quiere decir que tenga que haber una guerra para que se dé, eh, sino que es para cualquier tipo de contingencia, nada más que pues así se llama. Ok, dice Fuentes y Medina, el líder mundial de la OMS tardó en dar aviso de pandemia para que los países pudieran actuar. Sabino, tu micrófono. O sea, ¿cómo que se tardó la Organización Mundial? Pues no sé, así habría que preguntarlo. No creían que fuera a ser tan fuerte, pero pero creo que actuó bien. Los que nos hemos tardado hemos sido más en Latinoamérica en dar respuesta a la alerta internacional. Muy bien. Dice Fernanda de las Rosas, ¿serán levantamientos o sanciones a las personas que no acaten las medidas preventivas? Es decir, a los vendedores ambulantes, tianguis. ¿Sería posible, ya que acá en mi casa aún hay bastantes personas que salen a comprar? No creo, porque seguramente les van a ir a dar un abrazo y les van a acusar con su mamá de que andan saliendo de su casa. Pero sí debería de haber alguna sanción. Nada más que para que esto existiera, el Estado debería de garantizar que esa persona, para que no salga, va a tener sus necesidades básicas cubiertas, alimentación, medicamentos, etcétera. Muy bien, gracias. Nos dice Lucas, la responsabilidad de algunos sectores de la sociedad nos permitirá la pronta resolución de la pandemia. La prevención es sumamente importante, seguir las indicaciones de las autoridades será nuestra salvación. De no hacerlo, habrá un colapso
no solo en el sector salud, sino que también habrá un colapso económico irreparable. De nosotros de frente a la pronta recuperación de la pandemia. Es un comentario. Dice José Luis Hernández, aclaración. En el SINAPROC están todos y la coordinación nacional. Esta se integra para hacer lo que pueda al meterla en una Secretaría de Seguridad. Perdió la posibilidad de coordinar el SINAPROC por la falta de capacidad de organización y de su propia logística. Por la pregunta de Héctor Martínez, comenta José Luis Besa. ¿Quieres comentar algo al respecto? Pues que tiene razón. Si pudiéramos establecer el nivel de jerarquías donde estaba la coordinación hace 2, 3 años y ahora donde está pues subordinada a una subsecretaría, y antes tenía un nivel de subsecretaría con grandes posibilidades de hablar directamente con el tomador de decisiones, y ahora perdió todo ese sentido. Si su jefe inmediato superior y el que le sigue no comprenden bien el tema de la gestión del riesgo o de la protección civil, pues muy pocas cosas podrá hacer, y estará en como están muchos directores municipales de protección civil, de que no les dan nada, no les hacen caso, pero les exigen que la manera de responder, pues en realidad no se hace mucho. Sin embargo, creo que está siendo tomada en cuenta, cuando menos, para el tema, insisto, de la logística. De acuerdo, muchas gracias. Voy a abrir el micrófono a Luis Eduardo. Tiene una pregunta que hacer. Adelante, Luis Eduardo, a ver si ya puedes hablar. Sí, muchas gracias. César, nada más insistiendo en el tema de la inteligencia, pareciera que las instancias de seguridad nacional y la inteligencia, siguiendo este modelo de Sherman Kent y el ciclo de inteligencia, simplemente no existe en el país como un instrumento para poder identificar, establecer un requerimiento de inteligencia que nos permita identificar a los asintomáticos, aislarlos, tratarlos y poder arrinconar y controlar al virus. Simplemente no me queda claro por qué se dio esta disociación entre una inteligencia epidemiológica de los años 80 que trata de identificar a los pacientes en términos de proyecciones estadísticas, inferencias estadísticas, en vez de buscarlos de manera determinística y construir las cadenas que nos permitan identificar, como decía el gobierno de Jalisco, no basta con saber que hay 8 allá afuera si no sabemos quiénes son, dónde están, y si no podemos aislarlos de manera selectiva para poder salir. Dentro de esta comunidad de inteligencia naval, inteligencia militar, inteligencia civil, inteligencia policial, pareciera que no existe ni el ciclo de la inteligencia ni alguna vez pasó por México la pirámide de Sherman Kent. ¿Qué opinas de eso, amigo? Bueno, tienes que recordar que la Agencia de Inteligencia de México, para empezar, se creó hace 30 y tantos años, cuando se fusionan la Dirección Federal de Seguridad y la de Investigaciones Políticas. Pero y se fue construyendo de una manera muy adecuada, pero muy adecuada. Tan adecuada que las fusionó don Fernando Gutiérrez Barrios, y se generó el Centro Nacional de Inteligencia y Seguridad Nacional. Pero su primer golpe muy fuerte fue cuando empezó el siglo XXI, por coraje, igual que ahora, por coraje, desarmaron toda la red de inteligencia que había en el país. Durante los últimos 20 años, pues los pasos de la tecnología han sido gigantescos, han sido inmensos, ¿no? Por ejemplo, hace 20 años era impensable poder tener una conversación como la estamos teniendo ahorita, 86 personas en todo el territorio nacional. Sin embargo, durante estos últimos 20 años, con los avances que ha habido de la tecnología, inclusive para la inteligencia sanitaria, no ha habido la adecuada
el adecuado fortalecimiento al Sistema Nacional de Inteligencia, ¿sí? Llámese como se llame la agencia, pues es como un sistema, como el de seguridad pública, como el de protección civil, como el de sanidad, es un mismo sistema. Pero principalmente, y atendiendo ya a tu comentario, es que porque no le dan la importancia adecuada a los esquemas de la prevención. Y me refiero a la prevención en muchos sentidos. Esto no hubiera, una situación así no hubiera sido tan grave en la década de los 90. Una situación como la que vivimos, muy similar hace 11 años, pues tenía una estructura diferente, el esquema de inteligencia. Pero ese mismo sistema de inteligencia todavía no quiere incorporar, no se da cuenta la necesidad de incorporar cuáles son todas las amenazas que están alrededor, que pueden afectar a la seguridad de la nación. Hay temas que son de seguridad que ni siquiera los contemplan, como la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, que ahorita se va a empezar que ahorita vas a ver que se empieza a dar. Y no porque haga falta alimento, sino porque las cadenas de suministro no están adecuadas. Y ese también es un tema que debió haber contemplado la inteligencia cuando se emitió la alerta internacional para el COVID-19. Pero yo creo que fundamentalmente es la falta de conocimiento del que toma decisiones. O el anterior, o el anterior, o el anterior principalmente. Ok. Gracias. Muchas gracias. El tiempo, lamentablemente, se nos ha terminado. ¿Hay algún lugar, algún correo, alguna página que te puedan contactar, Orlando, para todos aquellos que se quedan alguna duda, puedan hacerla expresa hacia ti? Sí, claro, está ahí el Facebook, está Corsario César Flores o César Orlando Flores Sánchez, y en @Corsario GRD, @Corsario GRD, es mi Twitter, y ahí con todo gusto. Y mi correo es acepref, con B de vaca al final, acepref30@gmail.com. Por ahí, si tienen alguna duda, algún comentario, sobre todo sus comentarios que me permitan mejorar o retroalimentar este tema, se los voy a agradecer muchísimo. De acuerdo, muchas gracias. Quiero agradecer Sí, Mariano, te dejo el micrófono, te dejo las palabras. Bueno, nuevamente, solo me resta agradecerte, amigo Corsario, por tu tiempo el día de hoy. A nombre del Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgo y Protección Civil, pues darte las gracias, como siempre te lo he manifestado. Es un honor considerarme tu amigo, y pues el tiempo, ¿no? Le cedo la palabra a Gonzalo de la Peña, presidente de ACEPROF, para que cierre esta reunión. Estimado César, pues muchísimas gracias por tu presentación. Es un gusto escucharte de vez en cuando. Normalmente nos escribimos. Pues a nombre de la Universidad Docens, obviamente del colegio y por supuesto de la CEPROC, te damos las gracias. Tenemos un panorama muy difícil y ciertamente incierto. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. Seguramente esperamos tener tu actividad. Muchas gracias, Gonzalo. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Mariano. Gracias, David. Gracias. Ajá. Al contrario, gracias, Daniel. Y los esperamos el próximo martes a la misma hora, 6 de la tarde, tiempo Ciudad de México, para escuchar también a nuestro amigo Meteemergencia, José Luis Flores, con su conferencia, que es muy importante. Ahorita algunos amigos que tuve la fortuna de ver conectados aquí en este evento, preguntaban sobre la participación nuestra en esta contingencia. Bueno, yo creo que nuestro amigo Meteemergencia nos dará mucha luz sobre la participación social en este tipo de pandemias. Gracias a todos. Y un comentario más, por ahí alguien preguntaba si va a haber más eventos. Sí, por supuesto, por detrás de José Luis Flores, pero por ahí Mariano tiene reservadas algunas otras sorpresas para la siguiente semana. Sí, gracias. Bueno, yo quiero agradecer aquí el apoyo de Gonzalo, que
me ha estado apoyando también para conseguir unos ponentes, y para el día 6 de mayo tenemos de invitado para que sea ponente permítame para no equivocarme. Raúl Salazar. Va a estar con nosotros el maestro Raúl Salazar, que es el jefe de la oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. Estará el día miércoles 6 de mayo a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México. Y nos hablará pues precisamente de lo que viene, de lo que ya se comentó precisamente aquí con el maestro Corsario, sobre la temporada de ciclones tropicales en el escenario de COVID-19, un enfoque de los riesgos sistémicos desde la perspectiva de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. Entonces lo vemos, hemos estado trabajando mucho con invitados de primer nivel, como los que ya nos han antecedido, y pues aprovecho para dar las gracias a todos ellos que aquí también están en este panel. Pues gracias, Daniel, gracias, Corsario. Gracias, un placer poder servirles. Bendiciones. Nos para vemos todos. el próximo martes. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Pronto. César, desde Chetumal. Cuídate mucho. Saludos a todos. Saludos desde Acapulco. ¿Dónde queda Acapulco? ¿Dónde queda Acapulco, eh? Ven para que lo conozcas. Bueno, pues saludos a todos. Me da gusto saludarlos. Saludos. Saludos, ingeniero, gusto en saludar. Abrazo. Ernesto, Cuídense. Ernesto, te mando un abrazo. César. Felicidades, Corsario. Abrazo, Ernesto. Gracias.